Saludos, estimados compañeros, estimado facilitador, abogado Carlos Manuel Hostos. Mi nombre es Carlos Rodríguez y dando cumplimiento al plan de evaluación, hablaré sobre los derechos de propiedad de los yacimientos de hidrocarburos, la internalización de la industria petrolera y el origen y futuro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEC. La legislación venezolana de hidrocarburos es un conjunto amplio de normas jurídicas establecidas en la Constitución, las leyes, decretos con fuerza de ley, reglamentos y tratados que regulan en Venezuela todo lo concerniente a las actividades técnico-económicas del petróleo y del gas natural. La historia de esta legislación resume una parte de la historia contemporánea de la nación, de los gobernantes, líderes y habitantes en una relación compleja e íntima con agentes económicos y políticos que gracias a ellos es posible el aprovechamiento del petróleo y el gas natural, recursos no renovables almacenados en el subsuelo venezolano. Evolución histórica del derecho de propiedad de yacimiento de hidrocarburos. En primer lugar, el artículo 12 de la Constitución de 1999 establece que todos los yacimientos, incluyendo los de hidrocarburos, son propiedades del Estado y que además quedan sometidos al régimen de dominio público, lo que excluye a estos yacimientos de las transacciones comerciales. La historia señala el inicio de la industria petrolera en 1914. Para este entonces, en Venezuela, el marco regulatorio aplicable, así como el entorno político, eran favorables para la inversión extranjera, la cual partió del principio según el cual los yacimientos son propiedad del Estado, razón por la cual las, razón por la cual las actividades de exploración y explotación quedaban sujetas a la concesión. Sin embargo, la concesión era considerada como un contrato regido por el derecho privado, que otorgaba derechos de propiedad sobre los yacimientos con pocas restricciones estatales. El marco regulatorio era claramente liberal. En el Estado, el Estado como tal no tenía injerencia en el sector. El avance de la industria petrolera forzó un cambio en cuanto al rol del Estado. El crecimiento de la industria y de los ingresos públicos que ésta generaba llevó al Estado a interesarse más en el control del sector. Es allí entonces donde se crea la primera ley sobre el sector de hidrocarburos en 1920. Reformada en sucesivas ocasiones, a pesar de que el control público sobre las actividades de explotación de exploración y explotación se incrementó, el Estado se abstuvo de intervenir directamente en esas actividades, confiando su gestión a la iniciativa privada. De esa manera, el crecimiento de la industria supuso para el Estado nuevas fuentes de ingresos, principalmente a título de regalía por los derechos de uso sobre los yacimientos y impuestos. En 1939 inició la era del Estado empresario en Venezuela. Esto fue la técnica de intervención del Estado con la economía mediante la creación de empresas de su exclusiva propiedad. Es allí donde el Estado decidió ampliar su rol regulador en la economía, principalmente por medio de controles de precio y controles en la tasa de cambio. Surgió entonces el Estado regulador, marcando el fin del modelo económico liberal. Y años más tarde nace la Ley de Hidrocarburos en 1943, la cual mantuvo su modelo, este modelo liberal de las concesiones, pero reconoció mayores responsabilidades al Estado. Aunado a esto, el régimen dictatorial implantado en 1948 impulsó la política de otorgamiento de concesiones. Una década más tarde,
se llevó a cabo un cambio importante en el retorno de la democracia en 1958 y seguido por la Constitución de 1961. Venezuela no solo se organizó como un Estado democrático de derecho, sino además como un Estado social, asumiendo nuevos cometidos en el orden socioeconómico, financiados con los crecientes ingresos fiscales derivados del sector petrolero. El Estado decidió suspender el otorgamiento de nuevas concesiones, incrementando los controles sobre el sector. El punto culminante de esta evolución fue la nacionalización del petróleo en 1975. Con vigencia a partir del 1 de enero de 1976, todas las concesiones entonces en manos de empresas extranjeras fueron extinguidas en virtud de la ley, con lo cual los bienes afectos a estas concesiones revirtieron a favor del Estado. Para explotar estos activos empresariales, el Estado creó empresas públicas operadoras que asumieron las actividades gestionadas por los antiguos concesionarios. Para el control de estas empresas públicas operadoras se creó una empresa holding del Estado conocida como PDVSA, Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima. Ahora bien, hablemos de la internalización de la industria petrolera en Venezuela. ¿Qué es la internalización petrolera? La internalización petrolera es el programa estratégico de inversiones de largo plazo encaminadas a integrar verticalmente a través de la propiedad directa de activos las actividades de explotación, producción de petróleo de PDVSA en Venezuela, con las actividades de refinación, distribución, almacenamiento y mercadeo al detal de productos petrolíferos en algunos países que se encuentran entre los consumidores de petróleo más importantes del mundo. Causas que originaron la internalización petrolera. La necesidad de generar cada vez mayores beneficios directos e indirectos que contribuyeran al desarrollo económico mediante el aumento progresivo de la producción petrolera para beneficiarse de las crecientes oportunidades que se le presentaban. Asegurar los mercados estables a largo plazo para nuestra producción mediante la aplicación de mecanismos comerciales atractivos que nos garantizaran llegar hasta el consumidor final. El 75% de las reservas de petróleo venezolano son pesados y extrapesados. Por ello, se necesita colocar esta reserva en el mercado exterior. Otra de sus causas fue la fuerte presión hacia la baja de los precios del mercado, y Venezuela desde hace un par de años había determinado que era conveniente contar con las instalaciones de refinería en el extranjero. Inicio del programa de internalización en 1982. A finales del año 1982, PDVSA inicia el programa de internalización o capitalización hacia afuera de la industria petrolera venezolana, que duró hasta el año 1998, siendo el objetivo principal la adquisición de activos fuera del país con sus propios recursos, o a través de asociaciones con compañías transnacionales impulsadas por el artículo 5 de la Ley Orgánica que reserva al Estado la industria y el comercio de los hidrocarburos. Ahora, la OPEC, Organización de Países Exportadores de Petróleo, creación de la OPEC. La creación de la OPEC surge en la búsqueda de la estabilidad del mercado petrolero. Venezuela e Irán dieron los primeros pasos en dirección a la OPEC, al invitar a Irán, Kuwait y Arabia Saudita a mejorar la comunicación entre las naciones exportadoras de petróleo a medida que el mundo se recuperaba de la situación que generó la Segunda Guerra Mundial en 1949. Los esfuerzos internos del país por defender los precios no solo se enfrentaban a también a la resistencia interna de las empresas petroleras concesionarias, sino a las maniobras
de estas en el exterior para tratar de establecer una competencia entre países productores en la cual ellas pudieran salir favorecidas. Por ello se hizo necesaria la coordinación de las políticas de países productores exportadores para contrarrestar estas maniobras. Fue esa la razón fundamental para la creación de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, fundada por estos 5 países antes mencionados en la década de los años 60. Objetivos iniciales de la OPEC. Sus principales objetivos fueron, primero, regular el mercado del petróleo de forma que sirviera a los intereses de los productores y no de los países consumidores. Y segundo, la obtención de precios rentables para los productores, dado que para algunos era la única fuente de la riqueza. Organismos principales que conforman la OPEC. Cuenta con una conferencia que está formada por altos funcionarios que designan cada país. Una junta de gobernadores, que es el organismo que lleva al día a día los problemas que afectan a la OPEC y prepara la agenda que resuelven los ministros. También cuenta con una secretaría general, que es el representante legal de la organización, y el ejecutivo y jefe de la secretaría en esta capacidad que administra los asuntos de la organización de acuerdo con las instrucciones de la Junta de Gobernadores. El futuro de la OPEC. En la actualidad está conformada por 13 países de África, Asia y América, todos miembros. Estos poseen el 72% de las reservas mundiales y el 42% de la producción. Su posición futura es impredecible por encontrarse en medio de dos vertientes. La primera se ve favorecida por el continuo incremento del consumo mundial, ya que la base energética mundial descansa progresivamente sobre este hidrocarburo, sobre el petróleo. Por otra parte, se encuentra en medio de un clima económico-político global, signado por fusiones entre grandes empresas, disminución del consumo energético por parte de países industrializados, presiones ambientalistas importantes, la aparición de nuevas áreas de explotación y desarrollo tecnológico que permite el abaratamiento de costos de producción en áreas antes no rentables. Y como si fuera poco, el avance todavía moderado, pero seguro, hacia una transición energética. Muchas gracias.